Buenas noches, profesor Bernal. Los saludos desde Medellín, Colombia, ciudad de la eterna primavera. Darle la buena hora porque en Europa está iniciando primavera y es un tiempo pues muy agradable. Mi ponencia va a tratar sobre los aspectos fundamentales de la crónica mestiza americana entre los siglos XVI y XVII, en la obra del Inca Garcilaso de la Vega, pero también voy a mencionar algunos aspectos muy puntuales de la obra de Guaman Poma Ayala. Eh, Quiero rescatar para iniciar el valor histórico, cultural, social, político, literario que tiene la crónica. Al ser una versión alternativa a la historia oficial, nos muestra un panorama más amplio y un punto de vista más cercano a lo que fueron los procesos de descubrimiento, conquista y colonización en América Latina, porque fue escrito por personajes que vivenciaron en carne propia todos estos procesos. Y también muy importante mencionar que en este ejercicio ya no estamos trabajando pues cronistas europeos, sino que estamos trabajando cronistas americanos, autóctonos del territorio, que nos dan una visión más cercana o una versión, no sé, digamos un poco subversiva de lo que fueron pues estos procesos. El Poma de Ayala fue un cronista bastante radical y contestatario. En su obra hace una denuncia directa hacia el sistema colonial y a la presencia de los ibéricos en el territorio americano. Nunca estuvo de acuerdo con el mestizaje. Decía que el mestizaje era una forma de legitimar la barbarie que cometieron los conquistadores y los colonos españoles en el territorio americano, sobre todo hacia las comunidades indígenas. Tampoco estuvo de acuerdo con los ideales incas, incluso él se consideró enemigo de los incas y llegó a mencionar que Manco Cápac, sí, Manco Cápac, el fundador del pueblo inca, era un bastardo hijo de bruja. Un aspecto pues que llamó bastante la atención. Otro aspecto que llama la atención en el Poma Ayala es que no solo era cronista sino también ilustrador, y gracias a eso pues se llegó a comprender más su obra, porque pues era bastante densa y de difícil interpretación. Ya entrando pues en materia, en el Inca Garcilaso de la Vega, este personaje es considerado el primer mestizo biológico y espiritual de América Latina, al tener herencia real española por parte de su padre y herencia real eh, indígena quechua por parte de la madre, que nos presenta una dicotomía bastante interesante. El Inca Garcilaso de la Vega se siente español en América Latina, pero se siente también americano en España, en Europa. Un rasgo pues que marcó su obra. Por un lado recibió una educación inicial por parte de la familia de la madre en América Latina hasta la edad de 20 años aproximadamente, hasta que se va para Europa a recibir una educación formal, guiado pues por los principios europeos renacentistas de la época. Eh, la obra de Lincoln entonces, en el aspecto formal, de la forma, la erudición, la formación humanística, es netamente europeo, pero el contenido es netamente americano, el contenido y también el espíritu como tal, porque el Inca Garcilaso de la Vega persigue un fin político con su obra. Quiere restaurar el imperio inca, complementado con los valores cristianos católicos que llevaron los españoles al territorio. Eh, es bastante peculiar porque el Inca resalta eh, muchas ventajas de las presencias de los españoles en América Latina. Es una visión pues eh, no sé si bastante objetiva o bastante parcializada, dependiendo pues del punto de vista que lo veamos,
pero en sí rescata unas bondades de la presencia de los españoles en América Latina. Incluso llega a afirmar que se vivía en cierta armonía, que los indios, una vez convertidos al cristianismo, preferían servir a los españoles que volver donde sus caciques. Entonces es como una visión pues bastante occidental. De alguna manera quería como justificar los actos de su padre, que pues tuvo una encomienda también, y él afirmaba que los indios vivían bastante bien con él. Eh, Dice también que los españoles eran equiparables a personajes como Alejandro Magno, que fue el gran conquistador de la antigüedad, y que los ideales españoles, la cultura española vino a complementar eh, el sistema social ya bastante avanzado, por cierto, que tenían los incas, y que la religión cristiana católica vino a complementar muchas de las creencias que ya tenían los incas. En el aspecto formal de su obra hay que rescatar que el Inca Garcilaso de la Vega, al empezar su obra en una edad madura, a los 51 años, contaba con los elementos eh, eruditos necesarios para escribir una obra de estas características. Y era integral porque juntó tanto los aspectos de la narración oral rescatada pues de los pueblos quechuas, incas, como lo encontrado en otros cronistas. O sea, fue muy respetuoso con lo que dijeron otros cronistas antes que él, eh, y también lo complementó con todos los aspectos míticos y simbólicos de la cultura indígena. Que nos muestra una obra bastante heterogénea y que tiene una estructura bastante definida. En la primera parte él habla de un primer capítulo de barbarie, luego habla del imperio inca y luego habla del imperio español. Independientemente pues como de los aspectos específicos de la obra, pues que no alcanzamos a mencionar en este video, básicamente la obra del Inca Garcilaso de la Vega pretende hallar un punto de encuentro entre la cultura inca y la cultura española, y que ésta se complemente, eh, porque pues se pueden fortalecer entre ambas, y ve de alguna manera que es ventajoso la influencia española sobre la cultura inca. Es bastante interesante también de que la idea, o digamos las ideas, se basan en el principio del humanismo cristiano católico, algo que el Inca García Lazo de la Vega siempre respetó, al igual que en alguna manera la autoridad de la corona española. Bueno, muchas gracias, profesor Bernal, por su paciencia, por su dedicación, por sus recomendaciones en todo este proceso formativo. Eh, Estos contenidos para muchos fueron nuevos, eh, fueron muy interesantes. Esperamos pues ya pues de manera independiente leer los documentos con más calma, ir complementando y puliendo ideas, y nada, muchas gracias por todo.